La primera versión del Dream Act fue introducida por primera vez en agosto de 2001 por Dick Durbin y Orrin Hatch. DREAM significa Development, Relief, and Education for Alien Minors Act. Sin embargo, en realidad, el DREAM Act no es un acto. Aunque el acto tenía apoyar a ambos partidos políticos, ningún proyecto de ley se ha pasado. Han habido algunos actos del DREAM Act en estados separados, pero no hay un DREAM Act que es nacional. Todos estados tienen versiones y requisitos diferentes del DREAM Act. Después del primer acto, Dick Durbin trató de poner el DREAM Act como una enmienda al Department of Defense Authorization Bill en 2007, pero el proyecto de ley no fue aprobado. Próximo, el 18 de octubre en 2007, una versión revisada del acto fue introducido. Otra vez, el acto no fue aprobado a causa del miedo que causaría más inmigración no autorizada. 2 años después, el acto fue reintroducido el 16 de mayo en 2009. Sin embargo, en el 21 de septiembre de 2010, el proyecto de ley fue derrotado por un voto de 56 a 43. Luego, el 16 de 2010, el presidente Obama introdujo el DREAM Act en la Cámara de Representantes por el 29 de noviembre, pero no obtuvo los 60 votos que necesitaba para ser aprobado a través del Senado. Más tarde, en 2011, el senador Harry Reid trató de introducir el DREAM Act en el Senado. En el verano 2012, el presidente Obama anunció que su administración no deportará indocumentados jóvenes que cumplieron requisitos. Después, Obama introdujo DACA, o el Deferred Action for Childhood Arrivals. Los servicios de ciudadanía y inmigración en los Estados Unidos empezaron a aceptar solicitudes. Luego, el otoño de 2012, el DREAM Act fue aprobado en algunos estados como Texas, Maryland, California, Illinois, Massachusetts, Nueva York y Nuevo México. Sin embargo, estos estados tenían versiones diferentes del DREAM Act. Por ejemplo, en California, el DREAM Act fue aprobado en 2 leyes, AB 130 y AB 131. Estas leyes solo permiten estudiantes solicitar para becas fundadas privadamente en universidades públicas y ayuda financiera como subsidios. Tú eres elegible si tú has asistido en colegio por 3 o más años, te has graduado de un colegio y si tú estás matriculado en una universidad en California. Más importante aún, el estudiante necesita decirle a su universidad que se aplicará para legalizar su estado en migración. En 2017, 35.882 estudiantes asistieron para el DREAM Act de California. Una persona que es afectado por este acto es Rocio. Rocio era un estudiante de la universidad y un indocumentado. Cuando era una niña, Rocio vivía en Valle de Silicon,
en California con sus padres que apoyaban a la familia por ser conserjes. En su comunidad había mucha violencia de pandillas y Rocio necesitaba ser inteligente en las calles. Rocio asistía a una escuela privada se llamaba Eastside y ayudaba a los estudiantes que necesitan ayuda para entrar en la universidad. Su educación en Eastside le dio la oportunidad de ser segura y exitosa. Desafortunadamente, ella necesitaba ocultar su identidad de otros porque Rocio no tenía ciudadanía legal. Por ejemplo, ella no podría llamar 911 porque no tenía un número de seguridad social. Por ejemplo, la vida de Rocio era muy complicada y diferente de sus amigas. Cuando ella necesitaba ir a la universidad, Rocio estaba muy nerviosa sobre el costo de la escuela porque su familia no tenía mucho dinero para pagar su educación. Ella no tenía préstamos ni ayuda financiera del gobierno. Afortunadamente, Rocio podía recibir su educación a través de becas privadas y la financiación, mientras que todavía mantener notas buenas en todas partes de la universidad. Estas oportunidades eran todas posibles debido a el Dream Act. A través de esto, Rocio podía trabajar en América Corporativa como un diseñador de productos, que era su pasión. Hoy, Rocio está asustada porque ella dio mucha información al gobierno y no que quiere perder todo su trabajo duro. También, Rocio no quiere volver a México porque ella crecía en los Estados Unidos y no está familiarizado con el país. También en Texas, su Dream Act tiene requisitos similares. Los estudiantes necesitan vivir en Texas por 3 años antes de su graduación de colegio. Adicionalmente, se requiere el estudiante llene un affidavit que establece que él o ella solicitará para una residencia permanente. En 2015, este acto afectó 140,914 estudiantes que estaban asistiendo universidades en Texas. Estefanía es afectada por el Dream Act de Texas. Estefanía Rodríguez, una indocumentada de México, fue afectada por el acto. Estefanía nació en México y cuando ella tenía 2 años, ella llegó en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Ella asistía a la Universidad de Texas A&M y trabajaba en una oficina de servicios para refugiados. Por toda su vida, Estefanía ha tenido el temor de la deportación de ella y de sus miembros de la familia. A pesar de las luchas, Estefanía es la primera miembro en su familia que va a la universidad. Su familia siempre le dijo que no podía ir a la universidad porque ella no tenía ciudadanía, pero Estefanía quería continuar su educación para un mejor futuro. Por suerte, el Dream Act permitió a Estefanía ir a la universidad si ella tenía pruebas de que ella había vivido en Texas por más de 3 años. Hoy, Estefanía tiene muchos sueños y uno de sus sueños es ayudar a sus padres económicamente. Además, en Utah, el Dream Act tiene requisitos similares. Los estudiantes necesitan ir a un colegio en Utah por 3 o más años y debe ser graduado del colegio. También el estudiante tiene que decir que él o ella solicitará una aplicación para obtener un estado legal. Hay 10,500 soñadores en Utah. Alonso es una persona que es afectado por el Dream Act de Utah. La última persona es Alonso, un estudiante que asiste a la Universidad de Utah y un indocumentado de Perú.
Cuando Alonso tenía 11 años, él llegó a los Estados Unidos de Perú. Él ha vivido en Utah desde los 11 años con su hermano y madre. Alonso era un estudiante muy trabajador porque él quería un buen futuro, así que él tomaba clases desafiantes. Después de su último año de colegio, Alonso se graduó con un diploma de mérito y fue a la Universidad de Utah. Sus éxitos en sus años de escuela le permitían ser elegible para el Dream Act de Utah. Adicionalmente, el Dream Act le dio muchas oportunidades para seguir sus sueños en la escuela. Por esto, hoy, Alonso es un defensor del Dream Act en su universidad. Todas estas personas tienen esperanzas y metas que quieren lograr y el Dream Act les ayuda a llegar allí. El Dream Act tenía muchos beneficios para el país. Por ejemplo, el Dream Act ayuda al reclutamiento de los Estados Unidos y hace a los Estados Unidos más competitivo en la económica. Los Estados Unidos puede agregar 252,000 nuevos científicos, ingenieros y trabajadores técnicos. Por cierto, en 2006, 31.5% de graduados de ciencias y ingeniería eran de ascendencia latina. Además, el acto permitirá seguridad de inmigración enfocar en gente que son una amenaza seriosa. En la mano de obra, el Dream Act puede crear más diversidad. Y lo que es más importante, el acto puede fortalecer vínculos dentro de familias. Sin embargo, hay personas que dicen que los inmigrantes pueden tener un impacto negativo en los Estados Unidos. Estas personas dicen que habrá un exceso de producción. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que por 2020, 700,000 niños ganarán residentes permanentes. Otras personas dicen que estos inmigrantes pueden aumentar desempleo. Finalmente, aunque el Dream Act no se ha convertido en ley federal, muchos estados han implementado sus propios actos para ayudar inmigrantes. Estos actos han ayudado inmigrantes y especialmente estudiantes porque les permiten la oportunidad de tener una vida mejor en los Estados Unidos.